Hola chiquillos, ¿cómo están? Vamos hoy día a hablar sobre la fosforilación oxidativa, ¿ya? La clase que le hicimos el otro día a los chicos en la tutoría quedó un poco inconclusa, ya no pudimos terminar completamente la tutoría. Llegamos hasta antes de la síntesis ATP. Entonces, la intención de la clase de hoy día es repasar los contenidos que vimos en la última tutoría y revisar lo que no alcanzamos a ver, ¿ya? Comenzamos. Primero que todo, los contenidos de esta clase. Vamos a ver algunas características generales de las mitocondrias, la fosforilación oxidativa, en qué consiste la cadena de electrones, un montón de generalidades que se necesitan para poder entender lo que viene después. Después, en qué consiste la transferencia de electrones, la cadena de electrones. Luego, cómo se sintetiza el ATP en la ATP sintasa, que es una enzima que se encuentra en la mitocondria. Después veremos cómo se regula la fosforilación oxidativa, algunos genes mitocondriales y las implicancias que tienen algunas mutaciones en ello, la función de la mitocondria, la apoptosis y el estrés oxidativo. Y eso, la lectura que se recomienda es el Leninger, el capítulo 19. No, mentira, sí. No. Sigamos. Veamos. La fosforilación oxidativa, como definición, es el último paso que van a realizar los organismos aeróbicos para obtener la energía, el ATP. Ya. Hasta el momento no dice absolutamente nada. Todo lo que hemos visto de degradación de glúcidos, de grasas, etcétera, van a converger en este punto, ¿ya? En definitiva, cuando nosotros obtenemos NAD y FAD, van a tener que llegar a este punto. Todo lo que nosotros generamos antes viene para acá. Luego, cosa importante recién ahora. Ocurre todo este proceso en la mitocondria. Toda la cadena de electrones y la fosforilación oxidativa en sí ocurre dentro de la mitocondria. Lo que decíamos un momentito es que lo que ocurre finalmente es la reducción de oxígeno a agua. Después vamos a explicar qué significa reducción y oxidar, que eso lo explicamos también el otro día. Siendo NAD y FAD los principales dadores de electrones. Vamos a ver si vemos rápidamente qué es oxidación y reducción, pero antes vemos esta diapositiva, que nos explica qué es la teoría quimiosmótica. La teoría quimiosmótica básicamente explica cómo una diferencia de concentración en un lado de la membrana puede producir finalmente energía a través del paso de iones a través de este canal, ¿ya? Llámese este canal en términos prácticos ATP sintasa en la mitocondria, siendo lo que está acá la mayor concentración de protones y aquí la menor concentración de protones. Entonces, el paso por este canal, gracias a la diferencia de concentración, va a permitir que esta enzima o que este canal funcione y genere ATP, ¿ya? Entonces, si les preguntan qué es la teoría quimiosmótica, nosotros podemos decir que es una teoría que explica cómo la diferencia de concentración de protones puede producir energía para producir ATP, ¿ya? Eso es en el fondo. Todo esto es introducción. Ojo. Dice esta diapositiva que la mitocondria posee una estructura especializada para llevar a cabo la fosforilación oxidativa. La mitocondria posee una membrana externa, que es esta que está aquí, y una interna, que es esta que está acá. Entonces tenemos que saber que la membrana externa va a ser permeable, tiene esos poritos que están acá, que no sé si lo van a apreciar, y puede ser permeable para muchas sustancias. Sin embargo, la membrana interna es tremendamente impermeable, no deja pasar prácticamente nada hacia adentro. Por lo tanto, se necesitan algunos transportadores para poder ingresar a través de la membrana interna, ¿ya? Lo que dice esta diapositiva también es que en la matriz se encuentran complejos proteicos o enzimas donde se lleva a cabo la oxidación, como por ejemplo el ciclo de Krebs, como por ejemplo la beta oxidación, etc. Después lo que viene a continuación es que los NAD y los FAD que se produzcan de esto van a tener que dirigirse a esta membrana para poder comenzar la cadena de electrones. Ya, esto es lo que les quería decir un poquito. ¿Qué es oxidar y qué es reducir? Cuando nosotros hablamos de
oxidar, estamos hablando de quitar electrones. Cuando nosotros hablamos de reducir, estamos hablando de agregar electrones. Los electrones son de carga negativa. Por lo tanto, si yo le agrego electrones a algo, lo voy a estar negativizando, lo voy a estar reduciendo en definitiva. Por lo tanto, el concepto que tiene que quedar súper claro es que si yo digo que una sustancia A la voy a reducir, estoy queriendo decir que esa sustancia A le voy a estar entregando electrones. Por otro lado, si yo digo que una sustancia B la voy a estar oxidando, lo que voy a estar queriendo decir es que le voy a estar quitando electrones. O sea, que si yo digo que A y B van a traspasarse electrones, por ejemplo, supongamos que la sustancia A le va a transmitir electrones a B, yo debería decir lo siguiente: como A entrega electrones a B, A se va a estar oxidando porque pierde electrones y B se va a estar reduciendo porque recibe electrones. Ahora bien, eso es por un lado. Por otro lado, cuando nosotros vemos esta H que está acá, este hidrógeno que está aquí, va a estar representando en el fondo que detrás de él hay un electrón entregado. Por ejemplo, esto que está acá representa un NAD, pero sin el electrón, sin H, ¿vale? Una vez que nosotros le agregamos electrones, va a adquirir una carga negativa y por consiguiente van a llegar dos hidrógenos. Son un hidrógeno por cada electrón que llega. Y lo que nosotros vemos en la fórmula química, es NADH, NADH más H, como aparece aquí. Pero es NADH. Los electrones no se pueden ver reflejados en la fórmula química, ¿ya? Los electrones se infiere que están porque le llegó un hidrógeno. ¿Está bien eso? Que haya quedado súper claro. Si yo tengo un NAD solito, está oxidado porque le robé el hidrógeno, o sea, le robé el electrón. Si yo tengo el NADH, lo que voy a estar queriendo decir es que está reducido. ¿Por qué? Porque tiene un H, o sea, porque tiene electrones. Entonces la H va a estar reflejando electrones. De esa manera, NAD más va a ser oxidado y NADH va a estar reducido. La cadena de electrones consiste en eso, consiste en oxidar, sacar un electrón de un lado y pasarlo al otro, o sea, reducirlo. Eso es la cadena de electrones. Entonces, el NAD y el FAD y el NADP van a ser los aceptores universales de los electrones. Ahí están entonces los dos electrones que se ceden y por lo tanto los dos hidrógenos. Esto es lo que decíamos. Si yo tengo un sustrato que está reducido, o sea que tiene electrones, y tengo un NAD que está oxidado, si yo estos los hago interactuar, voy a tener un sustrato ahora oxidado porque le entregó electrones. Antes estaba reducido porque tenía, ahora los entregó, y van a estar los electrones aquí en el NADH. Por lo tanto, voy a tener mi NADH reducido, y siempre se expresa con una NADH sola, pero son con un hidrógeno disuelto, está como este que está acá. Y por otro lado, esto es en relación al NADP, pero el NADP no lo vamos a utilizar nosotros en esta clase porque el NADP es un sustrato de otro tipo de reacciones, principalmente de tipo anabólica, y hablando específicamente en lo que es, por ejemplo, la fotosíntesis. ¿Ya? Esto es lo que decíamos un ratito. Eliminan dos átomos de hidrógeno. Un hidrógeno va a estar dado por esta transferencia de hidrógenos y el otro va a estar representado como un elemento disuelto en el medio. Ya, eso era lo que quería decir. Sigamos. Ya, estos son algunos ejemplos de catalizaciones de NAD y de NADP, pero no tienen por qué sabérselos de memoria. Ya, lo único que me interesa aquí que sepan es que el NADH va a estar relacionado con reacciones catabólicas y el NADPH principalmente reacciones anabólicas, como lo que menciona la fotosíntesis. Nada más de aquí, chiquillos. Bien, ahora el FAD, famoso FAD, es una flavoproteína. ¿Ya? ¿Qué significa una flavoproteína? Una flavoproteína va a ser un nucleótido, o mejor dicho, va a ser una proteína que va a contener nucleótidos de flavina.
así como estaba la adenina, la citosina, guanina, también hay un nucleótido que se llama flavina, pero lo que pasa es que no lo hemos escuchado porque este no forma parte del ADN, pero también es un nucleótido. Ahora, la flavina puede estar en forma de FAD, que significa flavin, adenin, dinucleótido, o dinucleótido de flavina, adenina, porque tiene dos nucleótidos, por eso es dinucleótido, adenina y flavina, o puede estar en forma de FMN, o sea, en forma de flavina pura, como nucleótido de flavina. La verdad es que de esto no hay mucho que tengan que saber ustedes, no les compete. Las flavoproteínas contienen FMN, así le vamos a decir nosotros, o FAD, que puede estar unido fuertemente o en algunos casos unido covalentemente. Nada que saber de aquí. La transferencia de los electrones aquí arriba va a depender del potencial de reducción que tengan las flavoproteínas. Ya dice que no depende del FMN o del FAD aislado, ya dependen del conjunto. La verdad es que no dice absolutamente nada tampoco. De esto con lo que nos vamos a quedar solamente es el concepto de flavoproteínas. Ya que son los FAD. Los FAD son partes de una flavoproteína, ¿ya? Y por lo tanto tienen capacidad de poder reducirse si es FAD y de oxidarse si es FADH. Otra cosa interesante, no, vamos a dejarlo hasta ahí por metro, que eso viene después. Sigamos. Ahora vamos a conocer algunos mensajeros de la cadena de electrones, ¿ya? Por ejemplo, la ubiquinona. Vamos a tener más. Tenemos la ubiquinona, tenemos los citocromos, tenemos las proteínas ferrosulfuradas. Vamos a comenzar por esta, la ubiquinona. La ubiquinona va a ser un transportador de electrones en la cadena de electrones, como hemos dicho hace un rato. Algunos sinónimos de ubiquinona son coenzima Q, Q o Q10. Cualquiera de estos van a hacer alusión a la ubiquinona. Y la ubiquinona es esto que está acá. Esta molécula que está aquí, hexagonal, está oxidada, es decir, no tiene electrones. Una vez que recibe electrones, como aquí, que recibe un electrón y por consiguiente recibe un protón, se dice que va a estar en forma de semiquinona. Semiquinona, ¿qué significa? Significa que está la mitad oxidada de lo que puede, ¿ya? Y si recibe otro par más de electrón, o sea, con dos electrones, se le va a llamar ubiquinol, o también como QH2, porque tiene los dos H, este H de acá y este H de acá. Recuerden eso, que se los pueden preguntar y lo vamos a ver también nosotros. Entonces, ubiquinona sin ningún electrón, con los dos bracitos pelados. Si tiene un brazo con un electrón, semiquinona. Y si tiene los dos brazos con los dos electrones, ubiquinol, totalmente reducido. Se los pueden preguntar de alguna manera. Incluso es más, ustedes deberían de cada área positiva sacar preguntas, y una pregunta que podrían hacerse es esta: ¿qué diferencia hay entre la ubiquinona, la semiquinona y el ubiquinol? Que la ubiquinona no tiene ningún electrón o está totalmente oxidado, la semiquinona tiene un electrón y el ubiquinol tiene dos electrones, está totalmente reducido. La ubiquinona, como hemos dicho entonces, transporta electrones en cadenas asociadas a la membrana. Después vamos a ver qué significa eso. Lo que decíamos, si está asociada con un solo electrón, va a llamarse semiquinona, y si tiene dos, ubiquinol. Su función es actuar como puente, es decir, le quita a algo para entregárselo a otro. Eso es muy importante, ella no interactúa, no modifica su conformación. Y otra cosa interesante es que es pequeña y es hidrofóbica, y por lo tanto puede difundir, puede moverse por la capa lipídica, ¿ya? Y por esa razón que hace de puente. Entonces se le recibe de un lugar X, se desplaza por la membrana porque es pequeña e hidrofóbica y se la entrega a otro componente. Eso es la ubiquinona. 2. Los citocromos. ¿Qué son los citocromos? Los citocromos van a ser proteínas que contienen grupo metal de tipo M. Tiene un grupo prostético M, y este grupo M tiene un fierro, por eso se llama ferroproteína. Los citocromos tienen distintos tipos distintos tipos, ¿ya? Estoy diciendo los tipos citocromos A, los tipos B y los tipos C. Esto depende de la cantidad de absorción de luz.
Esto no tienen que conocerlo, pero sí tal vez conocer, o sea, saberlo como definición. Pero no creo que se los pregunten, y tienen que saber tampoco más detalle. Saber si existen tres tipos. Nosotros vamos a trabajar con los tres. El citocromo A, B y el C1 forman parte de la membrana, es decir, están ahí establecidos. El citocromo C mitocondrial es el que más nos va a interesar a nosotros, es hidrosoluble y se moviliza. Entonces, si les preguntan cuál es el citocromo que tiene la capacidad de movilizarse, que se mueve, es uno solo, y es el citocromo C, este que está acá. ¿Ya? Existe otro que se llama C1, que no es de este tipo, y el A y B tampoco, es el citocromo C. Aquí tenemos ejemplos de grupos M. La verdad, no hay que saber mucho, no es necesario que se aprendan nada de esto, pero sí que sepan en qué consiste un grupo M, ya que es esto que está acá, esta proteína o esto es una molécula que contiene un grupo prostrésico M y que tiene dentro de su interior un núcleo de fierro. Todos contienen un núcleo de fierro. Esto se encuentra en la hemoglobina, por ejemplo. La hemoglobina tiene un grupo M. Y lo que es interesante que tienen que saber es que cómo el citocromo traspasa un electrón de un lado hacia otro. Primero, lo que hace es recibir el electrón en estado oxidado. El fierro está oxidado, o sea, está en +3. Cuando recibe el electrón y le llega, el fierro se va a reducir y por lo tanto se transforma en fierro +2. Cuando se reduce, disminuye su carga y por lo tanto de +3 queda en +2. Entonces, si les colocan ¿cuál es el fierro reducido? ¿El fierro +3 o el fierro +2? La respuesta es que el fierro reducido es el +2. ¿Por qué? Porque está reducido, porque tiene menor cantidad de cargas que el +3. Recuerden eso, que de alguna forma tal vez se los pregunten, de alguna manera. Fierro +3, fierro +2. Oxidado, reducido. Un tercer grupo va a ser las proteínas fierro sulfuradas. De esto tienen que saber básicamente, la verdad no sé si les preguntan esto, no lo quise destacar en amarillo, pero por si acaso tienen que saber que va a haber un fierro, que es este que está acá, que va a estar asociado con átomos de azufre, que son estos en amarillo, o que puede estar asociado a cisteína, que son estos elementos que están aquí, ¿ya? Que son aminoácidos. De esto dice que todas estas proteínas participan en la transferencia de un electrón en la que el fierro se puede oxidar o reducir. Realmente eso es lo único que me interesa a mí que sepa, que al igual que ocurría con las ferroproteínas, las proteínas ferrosulfuradas también tienen la capacidad de oxidar y reducir el fierro, y de esa manera ellos transfieren el electrón. Bien, estos son un poco la secuencia que realiza la cadena de electrones para transferir su electrón, este electrón que está acá, hasta que le llega al oxígeno y se transforma en agua. Son todos estos pasos. Aquí el profesor quiso destacar en rojo la secuencia, que es la que le va a interesar, y yo también se la destaqué aquí al ladito. Entonces primero, lo primero que tenemos es el NAD. El NAD, ¿no es cierto?, llega a la mitocondria y desde ahí comienza a transferir los electrones. Entonces lo primero que ocurre es una oxidación del NADH a NAD. Bueno, aquí no aparece pero esta H que está acá queda en NAD+. ¿Y a quién se la transfiere? Se la va a transferir a la ubiquinona, ¿sí? A la ubiquinona. ¿Se acuerdan que la ubiquinona estaba sola sin ningún electrón? Bueno, el NADH le va a entregar los electrones a la ubiquinona y se va a transformar en ubiquinol. Primer paso. Sinónimo de ubiquinol, QH2. Acuérdense de eso. Después el ubiquinol se va a dirigir y le va a entregar al citocromo B. Y el citocromo B va a tener un fierro, porque es citocromo, tiene es una ferroproteína. ¿Y qué le va a ocurrir a este fierro +3? Se va a reducir, porque él se lo va a aceptar a fierro +2. Entonces, y esto está en el citocromo B.
Después, este fierro más 2 va a entregar los electrones al fierro más 3 del citocromo C1. O sea que va a quedar citocromo C1 fierro más 2. De fierro más 3 a fierro más 2. Después del citocromo 1 al citocromo C, que es el que se moviliza, es el móvil, el que tiene la capacidad de poder moverse por varios lados, en cambio estos no. Y este citocromo C también se va a reducir de fierro más 3 a fierro más 2. Después este citocromo C se lo va a entregar a citocromo A. Por último, el citocromo A se lo va a entregar al citocromo A3. Y es el citocromo A3, esto pueden preguntárselo, el que va a entregar los electrones al oxígeno, a la mitad de un oxígeno. Y una vez que le entrega los electrones al oxígeno, se le va a agregar agua, se le va a agregar protones a estos dos electrones y se va a generar una molécula de agua. Y ahí se acabó la transferencia de electrones. Entonces, eso tal vez se lo pregunten. La secuencia del transporte de electrones sería NADH, ubiquinol, o ubiquinona mejor dicho, porque se le entrega la ubiquinona y se transforma en ubiquinol, citocromo B, citocromo C1, citocromo C, citocromo A, citocromo A3 y oxígeno, para formar finalmente agua. Esa secuencia se las pueden preguntar, las pueden colocar también en otro orden desordenado, etc. Así que traten de recordarla, escríbanla en un cuaderno hasta que lo puedan escribir de memoria, porque es preguntable, si no me recuerdo me lo preguntaron, pero la verdad no me acuerdo exactamente. Esto que está acá es muy importante. Son inhibidores del transporte de electrones en distintos puntos. Por ejemplo, tenemos lo que mencionaba hace un ratito, el NAD, el Q, citocromo B, citocromo C1, etcétera, 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 hasta finalmente llegar al oxígeno. Hay una sustancia que se llama rotenona, que esto se lo explica el otro día a los niños, que es un pesticida, ya para los agricultores y todo ese asunto, que no lo ubico muy bien. Entonces, la rotenona, que ya no se utiliza me parece, actúa a nivel del complejo 1. Vamos a ver ahora qué significa complejo número 1. E impide que el NADH le entregue los electrones a la ubiquinona. Por lo tanto, no sigue la secuencia de electrones. Y por lo tanto, fíjense bien lo que voy a decir porque es muy importante. No se van a transferir protones, esto lo vamos a ver después mejor, no se van a transferir protones al espacio intermembrana. Ahora vamos a ver qué significa lo que acaba de decir. La antimicina A, por otro lado, actúa a este nivel, actúa impidiendo que el citocromo B le entregue los electrones al citocromo C1 y participa por lo tanto impidiendo que actúe el complejo 3. El complejo 3. Esto se lo pueden preguntar. ¿En qué complejo actúa la rotenona? En el 1. ¿En qué complejo actúa la antimicina A? En el complejo 3. ¿Y en qué complejo participa el cianuro y el monóxido de carbono? En el complejo 4. En la transferencia de los electrones al oxígeno. ¿Ya? Esto es súper preguntable, súper preguntable. Esta diapositiva recuérdenla muy bien porque se la van a preguntar de alguna forma. Entonces, 1, 3 y 4. Ahora vamos a ver que el complejo número 2, el que está entre este y este, no libera protones, ¿ya? Entonces aquí no se liberan protones hacia el espacio intermembrana del complejo 1. Aquí se producen los electrones del paso de aquí, pero de aquí en adelante no, por lo tanto se transfieren solamente 4. Aquí se inhiben 4, aquí se producen 4, que son los de acá, y acá se produce finalmente, se puede producir 1, o sea 4, más 4, 8, pero estos últimos dos no se producen. Ahora vamos a ver qué significa todo esto, chiquillos, así que si no entienden nada de acá no se preocupen, ya porque lo vamos a ver de nuevo después. Pero sí me interesa que de estas diapositivas se aprendan que la rotenona afecta al complejo 1, la antimicina A al complejo 3 y el cianuro y el monóxido de carbono al complejo 4. Eso sí se lo tienen que saber, sí o sí, sí o sí. Entonces, aquí está lo que les decía hace un ratito. Decía que existen 4 complejos en la membrana que van a ser en fondo la secuencia de la cadena de electrones.
Primero tenemos el complejo enzimático número 1, que se llama NAD deshidrogenasa. ¿Y esto por qué se llama así? Porque roba hidrógeno al NAD y se las transfiere a otro componente. Por lo tanto, ese es el complejo 1, NADH o NADH deshidrogenasa. Después tenemos el complejo 2, que es la succinato deshidrogenasa, la 3, que es el citocromo C óxido reductasa, y la 4, que es la citocromo oxidasa. Entonces, aquí actúa la rotenona, aquí actúa la antimicina A, y aquí actúa el cianuro y el monóxido de carbono. Chiquillos, esperen un poquitito, vengo al tiro. Ya, continuamos. Esto no quiere agrandarse. Ahí sí, ya. Entonces íbamos, ¿no es cierto?, en que el complejo 1, 2 y 3 y 4 tenían inhibidores, menos el 2, ¿cierto? El 1 era la rotenona, la antimicina A, el cianuro y el monóxido de carbono. Recuerden, los chiquillos, porque se lo van a preguntar, eso de ahí. Ya. Hasta ahí no hemos visto nada de cadena de electrones ni de fosforilación oxidativa, es solamente introducción. Entonces ahora comienza la secuencia, así que mucha atención, chiquillos. Esta diapositiva sale harto más adelante, es el resumen de todo lo que viene después, pero decidí colocarla también al principio para que se hagan una idea de lo que vamos a ver. Todo comienza acá. Acá, el NADH, que provenía del ciclo de Krebs, que puede venir también de la beta-oxidación, etc., llega acá al complejo número 1 dentro de la matriz mitocondrial. Matriz va a ser lo mismo que sitio N, ¿ya? Y el espacio intermembrana, el sitio P. Esto lo digo porque va a aparecer en muchos lugares sitio N o lado N, y este es lado P. La verdad no sé por qué se llama P, ni sé por qué se llama N, pero por si acaso. Entonces llega el NAD y se va a oxidar a NAD+. ¿Qué significa eso que se oxidó? Significa que le entregó electrones a algo aquí, que este es el complejo número 1. Entonces el complejo número 1 va a tener 2 electrones, y viene para acá, viene para acá, viene para acá, y van a ser entregados a la coenzima Q o ubiquinona. Esta transferencia de electrones permite que pasen 4 protones hacia arriba. Entonces, resumen del complejo 1, va a oxidar el NAD, van a pasar 4 protones, y va a transferir los electrones a la coenzima Q. Eso es todo lo que hay que saber del complejo 1. O sea, mentira, vienen más cositas, pero son detalles. ¿Qué hay que saber del complejo número 2? Bueno, que es la misma enzima, la succinato deshidrogenasa, que se encontraba en el ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan que en el ciclo de Krebs había una enzima que estaba pegada a la membrana? Bueno, esta es la enzima. Es lo que en la cadena de electrones se llama como complejo número 2. Y también puede entregar electrones al complejo, a la coenzima Q o a la ubiquinona. Pero fíjense que estas no pasan protones. A diferencia de esta y de esta, el complejo 2 no tiene paso de protones. ¿Ya? No pasan protones, pero sí pasan electrones. El complejo número 3 básicamente tiene la función de transferir los electrones al citocromo C, y ese paso permite el paso de 4 protones. O sea que van 4 de aquí más 4 de acá, van 8 protones que se van al espacio intermembrana. El citocromo C se va a reducir, va a pasar al complejo 4, y el complejo 4 lo que va a hacer es primero pasar 2 protones, o sea que van a haber 4 más 4, 8 más 2, 10, van a haber 10 protones en total. Y también lo que va a hacer es entregar los electrones que vienen del citocromo C, se los va a entregar al oxígeno, o sea, va a reducir el oxígeno. Y como se va a reducir el oxígeno, se le van a juntar también 2 moléculas de hidrógeno, 2H+, y así se forma agua. Y una vez que se forma agua, todo queda en paz, en calma, y ya no hay más transferencia de electrones. Entonces, ¿cuál es el último eslabón de la cadena? Es el oxígeno. El oxígeno. ¿Y para qué? Para formar agua.
Ahí se acaba la cadena de electrones. Esto es el resumen de la cadena de electrones. Y acá está la ecuación de toda esta cadena. Viene el NAD, se utiliza un NAD, van a haber 11 hidrógenos que vienen del lado N, el lado N. Se va a utilizar medio oxígeno, y va a formar NAD más, que es el que está aquí, va a formar 10 protones del lado P y una molécula de agua. Lo que nos importa a nosotros, estos 10 protones que están acá. ¿Por qué nos importa eso? Porque después viene un complejo 5, que aquí no se ve, que se llama ATP sintasa. Y esa enzima necesita los protones, estos 10 que están acá, para girar. Y a medida que va girando, va produciendo ATP. Y así se genera el ATP. Eso, ese fue el resumen. Y ahora vamos a ver cada uno de ellos. Lo que íbamos diciendo, el NADH genera 4 protones para allá en el complejo 1, luego 4 protones en el complejo 3 y luego 2 protones en el complejo 4, generando agua. Entonces este es el modelo, que lo volví a repetir. Ya el modelo, vamos a analizar el complejo número 1, este que está acá. Antes de pasar, me gustaría que fijaran este dibujo, que todos los pasos de protones están representados en rojo. Aquí están los 4, aquí están los 4 del 3 y aquí están los 2 protones del complejo 4. Todos estos van a ir a esta ATP sintasa, la van a hacer girar y van a generar ATP. Esta es la historia que tienen que aprenderse. Entonces el complejo 1, también llamado NADH deshidrogenasa, lo que va a ocurrir es lo que ya hemos dicho hace un buen rato. El NADH se va a reducir a NAD+. Número 1. Perdón, dije reducir, no me equivoqué. Oxidar. Se va a oxidar a NAD+. Estos dos electrones se van a entregar a la flavoproteína FMN, ¿se acuerdan? Entonces, esa es la primera secuencia. Se va a entregar a una flavoproteína. Después, esta se le va a entregar a una proteína ferrosulfato. ¿Se acuerdan de la ferrosulfato? O sea, que tenía forma como de U. A ella se le entrega. Después, estas van a ser entregadas finalmente a la ubiquinona. La ubiquinona, que está acá, se va a transformar en ubiquinol, que es el QH2, porque tiene los dos bracitos ocupados. Y este paso de electrones hasta acá va a permitir el paso de 4 protones. Eso ya lo dijimos. Así que si queda claro, esto ya le está aburriendo tanta repetición, es una buena señal, porque hay que ser como, tiene que sonar de perogrullo esta cosa, hasta que finalmente entre la información. Entonces, el NAD es oxidado hasta que los electrones llegan a la ubiquinona, transformando en ubiquinol. Sigamos. Lo mismo, NADH forma NAD, para ello utiliza FMN, que va a formar FMNH2. Estos de acá se los van a pasar a el complejo ferroso-sulfato, y el ferrosulfato se la va a pasar a la ubiquinona o al coenzima Q, que es lo mismo, formando el coenzima QH2 o ubiquinol. ¿Sí? Eso es la secuencia: NAD, FMN, F3S formando F2S y finalmente la coenzima Q formando la ubiquinol. Esta secuencia, chiquillos, la pueden preguntar, ¿ya? NAD, FM, FS, Q. Modelo número 2. El modelo, el complejo número 2. ¿Qué pasa con el complejo número 2? El complejo número 2, que se llama succinato deshidrogenasa, lo que hay que saber básicamente es que uno no pasa hidrógenos hacia la membrana, hacia el espacio intermembrana, ¿ya? Esto que tiene 5 unidades, no, lo que me interesa así es que es la misma que participa en el ciclo de Krebs, formando succinato fumarato, ¿ya? Y lo que va a ocurrir es que este succinato le va a entregar electrones al FAD. Este va a ser, en vez de nuestro NAD, aquí va a ser succinato, y le va a entregar los electrones al FAD, o sea que va a estar reduciendo al FAD, aquí a FADH. Y este FADH
va a ser el que finalmente le va a entregar los electrones a un centro ferrosulfato, y esto se lo va a entregar a la ubiquinona, y la ubiquinona se va a transformar en ubiquinol, ¿sí? O sea que tenemos ubiquinonas que van a estar siendo reducidas desde el complejo 2 y desde el complejo 1, y es la misma ubiquinona, la misma. Fíjense acá que aquí está la ubiquinona, y van a estar siendo reducidas tanto por esta vía, la número 1, como por la número 2. O sea que tanto la 1 como la 2, lo que interesa es llegar a este paso. Convergen aquí, en la ubiquinona. Este utiliza la vía NAD y este utiliza la vía succinato. Eso, recuerden que esta solamente por grupos ferrosulfato. En cambio la otra era por FMN, ¿se acuerdan? FMN y el ferrosulfato. Sigamos. Esto es un dibujo que lo encontré más interactivo, más entendible. Y lo que hace el succinato formar fumarato. Para ello va a reducir un FAD. Este FAD se va a reducir, va a entregar los electrones a la ubiquinona. Pero, ¿por qué coloqué esta diapositiva? Porque me interesa mucho que entiendan lo siguiente: que la ubiquinona, además de poder reducirse vía complejo 2 y vía complejo 1, se puede también reducir vía la beta oxidación. Ya la beta oxidación tenemos el acilcoenzima A, y esto va a permitir que finalmente se reduzca este FAD y va a entregarle los protones al ubiquinona, igual que este FAD de acá. Y otro FAD que también nos puede ayudar mucho, o que para entender de dónde viene, es el vía glicerol 3-fosfato. Ya, esto va a decir, ¿qué enredo es esto? Sí, la verdad es que sí, puede sonar un poco enredado, pero nos vamos a ordenar. Ordenémonos de la siguiente manera. Aquí está. Esta Q, que está acá, se va a reducir por diferentes vías. Esto lo tienen que saber, chiquillos, ¿ya? La más importante, la vía NAD. NAD, complejo 1, reducción de ubiquinona. Esa es la primera forma, ahí está, el NAD. La segunda forma de poder reducir esta Q a QH2 es la vía succinato, por medio del complejo 2, que es el que habíamos dicho hace un momento, ¿se acuerdan? Ahí está, succinato. Otra vía es vía glicerol 3-fosfato. ¿Y esto de dónde sale esta cosa de acá? Bueno, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que podemos tener por medio de la glicólisis podemos obtener NAD? ¿Sí? NAD vía glucólisis. Bueno, esto lo vamos a ver después también, que son los lanzadores o las lanzaderas de la membrana. El NAD que se genera a partir de la glucólisis está en el citosol y por lo tanto no está acá adentro, en la matriz. Entonces la única forma de poder acceder a la cadena de electrones es pasando por vía esta enzima que se llama glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, y esta va a estar reduciendo la Q. ¿Ya? Después al final vamos a ver esto bien en detalle para que quede más clarito. Hasta el momento lo único que me interesa es que conozcan las vías que permiten la reducción de la Q. Son el NAD, vía succinato, vía glicerol 3-fosfato y vía ácido grasos. Los ácidos grasos que están dentro de la matriz que hacen la beta oxidación también pueden entregar electrones y reducir. ¿Ya? Apréndanse esto, se lo van a preguntar. ¿Cuáles son las vías por las cuales se puede reducir la Q? Vía NAD, vía succinato, vía glicerol 3-fosfato que viene del ciclo de la glucólisis, y vía acetilcoenzima A de los ácidos grasos. Ese es el complejo número 2, ya que tenía hartas cositas en realidad. Aquí analizamos el complejo 2 y la ubiquinona. Ahora vamos a ver el complejo número 3. ¿Ya? Que según esta imagen, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice que van a salir protones, que eran 4, si se recuerdan, y también que vamos a entregarle electrones al citocromo C. Veamos, y al citocromo C se lo va a entregar al 4. Se ve fácil ahí, ¿verdad? Veamos, ¿qué es esto? El complejo 3, también llamado citocromo óxido reductasa, es
un complejo proteico en donde en su interior ocurren ciclos de oxidorreducción que se conoce como ciclo Q. Ya es el ciclo culpable. El ciclo Q, lo que ocurre entonces es que el citocromo, perdón, la ubiquinona, que aquí en este momento no la puedo ver, aquí está, la ubiquinona va a entregar electrones hacia los distintos citocromos, que son bastantes, no tienen por qué recordarse todo, porque son 11 unidades. Así que tranquilo por ese lado. Lo que me interesa sí que sepan de esta diapositiva es que el QH2, que venía de todas las vías que vimos hace un ratito, todas esas vías, este Q se va a transformar en QH2, y este QH2 va a reducir al citocromo C1, que es este que está acá. Perdón, el citocromo, si bien digo C1, y el citocromo C1 va a tener un citocromo C, que es este rojo que está acá, y que se va a poder liberar y poder reducir, porque el citocromo C es el móvil, ¿se acuerdan que les comentaba? Esta diapositiva está fea, veamos si hay una más bonita que creo que coloqué. Esta que está acá, bueno, tampoco muy bonita, pero es más agradable. Entonces, teníamos que la ubiquinona, perdón, el ubiquinol se va a ver reducido desde las distintas vías, vía NAD, vía succinato, vía ácidos grasos, vía glicólisis, etc. Y va a entregar electrones a los distintos citocromos, porque es una cadena bien grande, pero en su paso va a liberar 2 protones y 2 protones, o sea 4 protones al espacio intermembrana, y además va a entregar sus electrones al citocromo C1, y este va a entregárselos al citocromo C. Fíjense que el citocromo C está suelto, está en el espacio intermembrana, tiene la capacidad de poder moverse. ¿Ya? Recuerden, el citocromo C es el único citocromo móvil, todos los demás están fijos. Eso pueden preguntarse, la pregunta de prueba: ¿cuál es el citocromo C móvil? Perdón, ¿cuál es el citocromo móvil? El citocromo C. Entonces, eso es lo que quiero que sepan de esta diapositiva. Una, que se van a liberar 4 protones, y 2, que la ubiquinol que llega de las vías anteriores dichas va a terminar reduciendo al citocromo C. Y esto es un ciclo, ¿ya? Y fíjense en la siguiente diapositiva. Bueno, eso es lo que estaba comentando. Ah, y fíjense, lo otro. Este es el complejo 3. ¿Se acuerdan cuál es el inhibidor del complejo 3? La antimicina A. La antimicina A actúa exactamente a este nivel de acá. En realidad no importa el nivel, me interesa que sepan dónde, en qué complejo participa. Así que no se compliquen mucho la cabeza con eso. Veamos. Lo que ocurre con el complejo 3, que es lo que vimos un montón de rato, son dos cositas. Por un lado, este complejo Q, el QH2, que llegaba de todas las vías que mencionamos que convergen, le va a entregar electrones a dos partes. Una parte va a ser entregada aquí al complejo ferrosulfato, a la proteína ferrosulfato, y este se lo va a entregar al citocromo C1, y este va a ser el citocromo C, y de aquí se van a volar hasta el complejo 4. Eso por un lado. Y el otro electrón, porque son dos, acuérdense, el otro va a ir destinado a perpetuar el ciclo. ¿Ya? Eso no me interesa mucho, pero sí me interesa que sepan que a este nivel participa otro inhibidor, ya que es distinto al que vimos. El que vimos, la antimicina A, participa aquí, a este nivel. En cambio, aquí hay otro inhibidor que se llama mixotiazol. El mixotiazol participa también en el 3, ya, igual que la antimicina, pero participa a este nivel. Impide que el ubiquinol le entregue los electrones a la proteína ferrosulfato, y por lo tanto el citocromo C no se reduce nunca y no se puede continuar la vía para allá, hacia el hacia el complejo 4. Eso es lo que dice esta diapositiva. Cada ubiquinol va a ser un electrón al citocromo C, o sea, a este que está acá, y el otro a la ubiquinona QN, que es esta que está acá, que es para perpetuar el ciclo, vía citocromo B, que es esta que está acá, está verde. ¿Es enredado? Puede ser. Vean este video una y otra vez hasta que se les quede, chiquillos, y si tienen duda, obviamente me escriben.
sigamos con esto, porque no quiero perder mucho tiempo en esto. Tampoco es tan necesario que se aprendan con mucho detalle, pero sí que aprendan por último los rasgos más generales y conozcan los inhibidores, ya que sepan que el complejo 3 es inhibido por la antimicina A, sobre todo esta, y el mixotiazol, que este a lo mejor se lo preguntan, a lo mejor no, no lo sé, pero este sí tienen que conocerlo. Después tenemos el complejo 4, que es el último, o mejor dicho el penúltimo, porque el último podemos considerarlo la TPA sin tasa. Entonces el complejo 4 también se llama citocromo oxidasa. ¿Y qué tiene de interesante este complejo 4? En realidad nada, ¿ya? Pero para el profe le interesa que sepan que en la subunidad 1, porque tiene 3 subunidades, la 1, la 2, la 3, la verde, la azul que está acá es la número 1, la amarilla es la 2 y la verde la 3. Entonces la número 1 en esta azul, aquí la agrandamos, fíjense que hay dos pelotitas juntas, ¿ya? Cada uno de estos va a ser un grupo M, que van a ser en el fondo parte de los citocromos A y el citocromo A3. La verdad, yo si fuese ustedes no me aprendo esto, esta diapositiva, me importa un pepino, así que no se la aprendan, pero para quien quiera hacer un poco más profundo el estudio, etcétera, que sepan ese dato solamente, lo otro, chao. En cambio, del complejo 4, que es el mismo que estamos viendo recién, sí me interesa lo siguiente, y esto sí, pongan mucha atención. Aquí está el citocromo C, que venía de ¿dónde? Venía del complejo 3, ¿se acuerdan? Aquí, citocromo C, que después viajaba. Aquí está en forma de esta que está acá, y acá está en esta forma como de cuadrado. Volaba citocromo C, volaba al 4. Y lo tenemos ahora aquí, el citocromo C. ¿Qué pasa con el citocromo C cuando llega a esta proteína, a este complejo proteico? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. La transferencia de electrones que tienen el citocromo C va a permitir que se reduzca el oxígeno y va a formar agua, y va a permitir el paso de protones hacia acá. Ahora bien, quiero que se fijen mucho en este detalle porque esto es súper importante, chiquillos. Aquí dice 4, pero lo que está considerando este esquema es que por cada molécula de oxígeno van a producirse 2 moléculas de agua y van a pasar 4 protones. Pero lo cierto es que no le ocurre a una molécula de oxígeno, sino que le ocurre a media molécula. Eso ténganlo muy presente. Déjame ver si por aquí hay... Vamos para atrás. Aquí está. Media molécula de oxígeno. Por lo tanto, no tenemos que analizar lo que viene aquí en función de una molécula, sino que de media molécula. Por lo tanto, va a ser una molécula de agua y van a ser 2 protones. ¿Sí? Que no les confunda eso. Va a ser en media molécula de oxígeno, o sea que va a ser una molécula de agua y 2 protones. ¿Ya? Porque esto los puede confundir un poquito. A mí me confundió, me acuerdo cuando lo vi. ¿Ya? Ojo con eso, son 2 protones. Y esta es la misma diapositiva que vimos hace un ratito, que es el resumen de todo. ¿Y qué ocurre finalmente? Que el NAD se va a reducir a NAD, se va a oxidar a NAD+. Esta reducción va a entregar electrones, ¿no es cierto?, al complejo 1, vía FMN y FS. Después, estos electrones van a ser pasados al a la coenzima Q. Este paso va a permitir el traspaso de protones hacia el espacio intermembrana, específicamente 4 protones. También la coenzima Q puede reducirse a través del complejo 2, vía succinato fumarato por el ciclo de Krebs. También se puede reducir a través de la glucólisis y también se puede reducir vía la beta-oxidación. O sea, tiene muchas formas de poder reducirse esta coenzima o esta ubiquinona. ¿Y se va a reducir a qué? A ubiquinol o QH2. Pero la diferencia es que en la 1 van a pasar protones y en la 2 no pasan protones.
Una vez que la coenzima Q se va a reducir a ubiquinol, va a pasar los electrones al complejo número 3 por medio del ciclo de Q. ¿Se acuerdan? El ciclo de Q va a permitir la reducción del citocromo C, que va a saltar de aquí hasta el complejo 4. Este paso de electrones aquí va a permitir el paso de 4 protones hacia el espacio intermembrano, o sea que van 4 más 4, 8. El citocromo C va a entregar los electrones al complejo 4, permitiendo que pasen 2 protones, o sea que van 2 más 4, 6 más 4, 10. 10 protones en total. Y por último va a entregar los electrones a medio oxígeno y va a formar una molécula de agua. Por cada NADH se va a formar una molécula de agua, entonces, que es lo que está aquí. Por cada NAD se va a formar una molécula de agua y 10 protones en el lado P, o sea en el lado intermembrana. El lado N era el lado matriz. Ya, hasta aquí espero que les haya quedado claro, porque esta es la esencia de la cadena de electrones. Más que eso no tienen que saber. Ojalá que se haya entendido, si eso es lo que más me interesa, que se entienda y que no sea una cosa de loco. Es una historia donde pasas de un electrón para otro. Chao. Ya, entonces, vamos a tener 10 protones de un lado. Y es lo que está acá. Una vez que nosotros pasamos protones del lado N, o sea del espacio de la matriz, hacia el espacio intermembrana, o sea el lado P, se va a generar una gradiente de dos tipos. Va a ser una gradiente química y una gradiente eléctrica. Eso muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gradiente química va a producir un flujo desde el lado con mayor carga, o sea con mayor concentración a menor concentración, pero también se va a generar una gradiente eléctrica, porque aquí va a haber más cargas positivas y aquí menos carga positiva, o sea más negativa, y por lo tanto también va a eso afectar en el flujo cuando se devuelva. Como va a haber aquí más positivo, va a querer ir hacia acá, hacia los negativos. Y también la concentración química que decíamos al principio, si hay más acá, más protones, van a viajar con más velocidad hacia acá. Entonces, en resumen, la gradiente va a tener dos componentes. Va a tener una gradiente química y una gradiente eléctrica. Sigamos. Esto es el modelo quimiosmótico. El modelo quimiosmótico explica aquí, esto es el complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4, con la formación de agua, bla bla bla. Aquí están todos los protones que nosotros pasamos, todos los protones, que eran 10 dijimos por cada NAD. Lo que tiene que ocurrir ahora es que todos estos protones que están aquí, que pasaron al espacio intermembrana, van a pasar a través de esta proteína que está aquí. Y el paso de estos protones va a permitir el giro de esto que está acá, que es la ATP sintasa. Tiene dos partes, esto tiene la parte F1 y la parte F0. La parte F0 está estancada aquí arriba, tiene forma de poro y pueden pasar los protones, y esta de acá, que es la F1, es la parte catalítica, es la parte que va a producir el ATP. Entonces el flujo de protones de aquí hasta el espacio, hasta la matriz, va a generar el movimiento de este F1 y va a producir el ATP. ¿Ya? Es gracias a la gradiente química. Ahí ocurre toda la ciencia que viene ahora. Dice, la energía electroquímica, o diferencia en la concentración de protones y separación de las cargas, ocurre a través de la membrana mitocondrial interna, o sea a través de esta, e impulsa la síntesis de ATP por el flujo pasivo de protones hacia la matriz por el poro ATP sintasa. El poro ATP sintasa es el F0 y la zona catalítica es F1, recuerden eso ya. El 0 tiene forma como de hoyo, de aro, de argolla, ¿no es cierto? Por lo tanto tiene forma de poro. Se preguntan ¿cuál es el poro de la ATP de sintasa? Es el F0. ¿Cuál es la catalítica? Es F1. Eso lo pueden preguntar. Ya, esto que está acá es una forma de demostrar experimentalmente cómo ocurre el acoplamiento entre la transferencia de electrones y la síntesis de ATP. ¿Ya? Me interesa lo siguiente. Cuando nosotros agregamos ADP y fósforo inorgánico, vamos a empezar a generar despacito
ATP, o mejor dicho, no ATP, perdón, a consumir oxígeno, que es esta línea negra que está acá, consumo oxígeno. Pero el ATP se va a mantener siempre lo mismo, no se va a producir nada. ATP sintetizado en la línea morada. Pero si yo agrego ahora succinato, que se acuerdan que era del ciclo de Krebs, ¿qué va a ocurrir? Se van a empezar a transferir protones desde el complejo 3 y 4, porque esto es del complejo 2, y por lo tanto se va a empezar a generar movimiento de la ATP sintasa, y se va a ver reflejado en el consumo y en el aumento de la síntesis de ATP. Estas dos pendientes. Pero si yo le agrego ahora cianuro, ¿se acuerdan lo que hacía el cianuro? El cianuro afectaba el grupo 4, el complejo 4. ¿Qué va a ocurrir? Que se va a frenar todo. O sea que no va a haber consumo de oxígeno ni de síntesis de ATP. Y va a paralizar todo el cianuro. Por otro lado, si hago exactamente lo mismo, pero ahora en vez de agregar cianuro, agrego estos dos tóxicos, la venturosidina y la oligomicina, voy a tener exactamente un efecto muy parecido. Aquí agregué primero el succinato, ojo, que eso también lo que quiere demostrar, que si agrego succinato tampoco pasa nada, pero si agrego succinato más ATP, sí ocurre lo mismo que está acá. Pero ahora agregamos oligomicina y ocurre algo muy similar, ocurre un estancamiento en la síntesis de ATP, pero continúa, ¿no es cierto?, transfiriéndose electrones. Se continúa la secuencia de la cadena, pero en menor medida sigue el consumo de oxígeno. Y si ahora yo agrego este componente que es el dinitrofenol, el consumo de oxígeno se dispara, mientras que la cantidad de ATP sintetizada es exactamente la misma. El mensaje y al final, con lo que me gustaría que se quedan de esta diapositiva, es lo siguiente: que conozcan de nuevo otros componentes que inhiben esta cadena. El cianuro ya lo conocen, inhibe el citocromo oxidasa, o sea el complejo 4. Pero aquí aparecen dos nuevos, la venturomicina y la oligomicina, que van a ser los inhibidores de la ATP sintasa. Esto se lo van a preguntar, chiquillos, porque la ATP sintasa es el quinto componente de toda esta cadena de electrones y fosforilación oxidativa. Así que le van a preguntar, ¿cuál de los siguientes componentes inhiben a la ATP sintasa? Le van a colocar A, cianuro, B, rotenona, C, venturomicina, D, dinitrofenol. La que inhibe la ATP sintasa es la venturomicina y la oligomicina también, cualquiera de estas dos. Así que apréndanse estas dos de acá. Y el dinitroferol, ¿cuál es el efecto del dinitroferol? Es desacoplar la fosforilación oxidativa del transporte de electrones. ¿Ya? Entonces, sigue ocurriendo el transporte de electrones. Aquí arriba sigue habiendo consumo de oxígeno, porque el oxígeno que se consume es el oxígeno de la cuarta etapa. ¿Se acuerdan que había consumo de oxígeno? Bien, pero lo que no ocurre es síntesis de ATP, o sea que la fosforilación oxidativa no ocurre, pero sí el transporte de electrones. Eso se llama desacoplamiento de la fosforilación oxidativa y transporte de electrones. ¿Ya? Desacoplamiento, eso es muy importante. ¿Quién realiza el desacoplamiento? El DNP o dinitrofenol. Ojalá que haya quedado claro esta diapositiva, porque es preguntable, muy preguntable. Esto que está acá es bastante interesante, la verdad. Tenemos dos modelos, uno arriba y uno abajo. Aquí arriba tenemos la misma concentración de protones en la matriz con el espacio intermembrana. 10 elevado a la menos 9, 10 elevado a la menos 9. Fíjense que aquí el F0, F1 o ATP sintasa está quieto, no trabaja. ¿Por qué no trabaja? Porque básicamente no hay gradiente. Y si no hay gradiente, está quietito. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Pero fíjese lo que ocurre cuando yo le agrego más concentración aquí arriba. Subo de 0,9 a menos 7. O sea que aumenté en 100 veces la cantidad. Está 100 veces más concentrado aquí dentro con protones. ¿Y cómo logro eso? Metiendo las mitocondrias en un lugar muy ácido. Que entonces el ácido entra a la célula, ingresa aquí hasta el espacio intermembrana y se genera una concentración muy alta. Miren lo que ocurre con
la ATP sintasa comienza automáticamente a trabajar. Forma ADP y fósforo inorgánico a ATP. Eso es un experimento muy bonito que explica la teoría quimiosmótica, la demuestra. Dice que una gradiente de protones artificial sería suficiente para impulsar la síntesis ATP, sin necesidad de tener que incurrir a toda la cadena de electrones. ¿Se acuerdan que está el complejo 1, 2, 3, 4 para tirar todos los protones para acá? Bueno, sin necesidad de tener NAD, ni FAD, ni glucosa, ni una tontera, yo solamente coloco al tiro. Todo lo que yo busco es tener protones acá, porque para eso es la glucólisis, para eso es la formación de NAD, de FAD, es para tener finalmente protones aquí. Entonces si yo llego y coloco los protones en un lugar que ya tiene, y no necesito nada de lo que viene después, por lo tanto automáticamente se genera la síntesis ATP. Obviamente voy a necesitar sí los sustratos ADP y fósforo inorgánico. Si no tengo esto, obviamente no va a trabajar. Entonces mira lo que dice el experimento. El experimento dice que las mitocondrias en un gradiente artificial puede sintetizar ATP aún no teniendo el sustrato oxidable, como por ejemplo el NADH y el FADH. Interesante eso, chiquillos. Esto se lo pueden preguntar. Si les dicen, no sé, se me ocurre una pregunta del siguiente estilo. ¿Verdadero o falso? ¿Es necesario tener un sustrato oxidable para la síntesis de ATP? Falso. Lo que es necesario es tener protones aquí, en el espacio intermembrana. Porque al final, todo lo que yo busco con la glucólisis, el ciclo de Krebs, etc., es tener NAD y FAD para que me den protones en el espacio intermembrana. Y si ya los tengo, entonces se va a generar al tiro este paso de ATP. Ojalá se haya entendido esto, ¿ya? Ya. Esto que está acá es el complejo ATP sintasa, ¿ya? O complejo 5, porque sería el quinto. Lo que ocurre aquí es lo siguiente. Vamos a tener una parte F1, que es lo que le mencioné hace un ratito, que va a ser nuestro catalizador. Esto aquí es la matriz, y esto que está acá es el espacio intermembrana. Está como dado vuelta, deberían haber puesto al revés a lo mejor. Entonces el F1 va a estar en la periferia de la membrana y cataliza la formación de ATP. Esto que está aquí en moradito es el catalizador de ATP, ¿ya? La F1. Recuerden eso, que se lo pueden preguntar. Y el F0 va a ser una proteína integral de membrana. Va a estar aquí. Y tiene la capacidad de girar. Posee un poro para el paso de electrones. El poro ingresa por aquí. Esto imagínenselo como un hueco vacío aquí. Gira y salen finalmente por acá los protones. Y este paso de protones va a permitir el giro de esta parte naranja, que es la C12. Y esto va a movilizar a... no se alcanza a ver aquí, pero es la subunidad gamma. Y la subunidad gamma va a empezar a girar y esta subunidad gamma va a mover toda esta pieza. Y ahora vamos a ver qué ocurre cuando se mueve esto. Entonces, ¿qué entrega esta diapositiva? Entrega que la F0 es por donde ingresan y salen los protones, y el F1 es la que cataliza la formación de ATP a partir de ADP y fósforo inorgánico. ¿Qué otro concepto es importante manejar? Bueno, que para poder formar ATP no se necesita mucha energía, ¿ya? Para yo formar ATP, ahí sí, para formar ATP se necesita muy poca energía. Para lo que cuesta, donde hay que ocupar energía es para liberarlo, porque el ATP se queda pegadito acá a la superficie, entonces ahora hay que liberarlo, y eso es lo que cuesta. Fíjense acá. Esta es una enzima normal, donde tenemos la enzima y el sustrato, que cuando se juntan alcanzan el nivel suficiente de energía para poder producir el producto. Acá tenemos los dos sustratos, se van a juntar y va a formar enzima ATP. O sea, se forma el ATP aquí, pero está pegado con la enzima. ¿Se dan cuenta? Aquí a esta altura. Entonces para formar de ADP, PI a ATP se necesita este poquito de energía, ahí nomás, eso es todo. Pero lo que se va a requerir energía ahora es para soltar la enzima del ATP y que te quede el ATP en solución. Entonces, en la síntesis de ATP se requiere poca energía. Eso es una cosa que se le va a preguntar, ¿ya? Pero
para la liberación del ATP, aquí de la enzima, se requiere mucha energía, que es todo esto que está acá. Poquita. La hidrólisis y síntesis de ATP ocurren múltiples veces en la superficie de F1 y no requiere mucho gasto energético, requiere muy poquito. Pero la fuerza protón motriz, ¿se acuerdan que era protón motriz? Todo el paso de protones hacia el espacio de matriz va a proveer la energía suficiente para poder liberar el ATP de la superficie. O sea, se necesita mucha energía, pero gracias a God, gracias a Dios, qué religioso mi comentario, se puede liberar gracias a que se aprovecha la energía de los protones, ¿ya? Porque sería ridículo decir, oh, necesitamos energía para liberar la enzima y ATP, ocupemos ATP para liberarlo. Sería súper estúpido, sería, ¿para qué produzco ATP? Para liberarse del mismo. Entonces no tendría ningún sentido, no sería negocio. Entonces la energía para poder liberar estos dos no se utiliza ATP, sino que se utiliza la misma energía de la fuerza protón motriz, ¿ya? Puede ser pregunta de prueba. ¿Cómo se separa la enzima del ATP? Si se requiere tanta energía, ¿se utilizará ATP? No, pues, se utiliza como la fuerza protón motriz, que es esta de acá. Esta es la fuerza protón motriz, la fuerza que genera el flujo de protones a través de la enzima, ¿ya? Espero que no me dé mucha vuelta, ¿ya? De repente me gusta repetir las cosas para que queden bien. Esta es la siguiente diapositiva. Dice que si nosotros miramos la ATP sintasa desde arriba, en el complejo F1, la parte F1, vamos a tener que tiene dos partes. Va a tener una parte beta y una parte alfa, ¿ya? Y cada una de ellas va a tener tendencia a unirse a ADP, a ATP o a estar vacía. La beta es la que une. Sí, acuérdense eso debemos ver. La beta es la que une, ¿ya? Si yo tengo una ATP, por ejemplo, ¿cuál se va a unir? ¿A la parte alfa o a la parte beta? Se va a ir a la parte beta. Aquí va a ir la ATP, ya que ahí está en amarillo. Y va a formar, ¿qué cosa? ATP. ¿Y dónde está el ATP? En la beta, porque siempre es la beta la que une, la beta. Y ahora la siguiente parte sería liberar este rojo de acá, de aquí, y para eso se utiliza la misma energía de la fuerza protón motriz, ¿ya? Recuerden que esto es lo que cuesta liberar, lo que se requiere energía, liberar de este rojo, de este morado. La beta ADP, una ADP, y la beta vacío va a interactuar con el dominio gamma, que era ese palito que está acá en el medio, ¿no es cierto?, que hace girar al final todo el complejo. Se une, ahí está. Y bien, esto que está acá es lo mismo de lo anterior. Tenemos nosotros el ADP con el fosfato inorgánico en el grupo beta. La verdad no sé para qué sirve el alfa, ya jamás lo he leído ni me lo ha explicado, así que ignórenlo. Entonces el ADP y el fosfato inorgánico se unen al beta. ¿Qué ocurre? Que se va a hidrolizar, que se va a formar ATP en el siguiente paso. Entonces aquí tenemos el primer paso. Segundo paso es formar ATP gracias al paso de los protones desde la zona P, que es la intermembrana, hacia la zona N, que es la zona de matriz. Entonces esa energía permite que se forme ATP, y esa misma energía va a permitir la liberación de acá, ¿sí? Ojalá se haya quedado claro eso, porque me interesa mucho. Y nosotros aquí analizamos pero lo mismo ocurre con este y con este, se van alternando, por eso que van girando. Entonces al final son dos reacciones solamente. Tenemos ATP y fósforo inorgánico, bacán, pum, se pasan los protones, que ahora vamos a ver que no son 3 sino que son 4, porque esta es literatura antigua. Entonces pasan 4 protones y se forma ATP a ATP. Después pasan 4 protones más y esa energía es la que permite liberar el ATP de la beta de la F1. Después de eso, esta zona queda vacía, entonces se genera nuevamente energía para que se pueda unir ATP, y así sucesivamente. Energía, pum, se forma ATP, energía se libera, energía se une a ATP, y así sucesivamente. Estamos analizando uno, y este análisis ocurre con esta parte de abajo,
ocurre con esta parte de la derecha y con la parte de la izquierda, que es la que vimos. ¿Cómo se demostró esto? Bueno, esto lo demostraron en la Universidad de Tokio, el señor Yoshisa y Kinoshita, no creo que se les pregunten esto, y lo que hicieron fue colocar aquí un filamento de actina y lo pegaron, ¿no es cierto?, en la parte de F0. Entonces dijeron, a ver si es verdad que gira esta cosa. Entonces empezaron a sacarle fotos y empezaron a ver que esta cosa efectivamente empezó a girar, a moverse. Entonces dijeron, oh, mira qué linda esta cosa gira. Entonces ahí se dieron cuenta que esta energía de giro era la que permitía, ¿no es cierto?, explicar cómo se forma la ATP. Aquí están las fotitos que pasaron a la historia, porque es el filamento de actina que está acá arriba girando. Espero que este video no lo vea el señor Yoshisa y Kinoshita. No, mentira, jamás. Eso es todo. Ya. Oye, que larga esta materia, ¿eh? Ojalá que no se queden dormidos. Así que si quieren pongo un video mientras tanto. No, mentira, sigamos. Ya. Entonces, la fuerza protón motriz, que es el paso de protones desde el espacio intermembrana hacia el espacio matriz, va a producir la energía necesaria para estas dos transportadores que están acá. ¿Qué son estos dos transportadores que están acá? Bueno, primero que todo hay que saber que para poder generar ATP necesitamos fosfato inorgánico, ya que aquí está representado con esta molécula que está acá, ya que es ácido fosfórico, creo que es, no recuerdo, pero esto representa fósforo inorgánico, el PI, que está acá. Pero para pasar de aquí para acá se necesita energía, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta va contra una gradiente electroquímica. Esto es negativo, esto también es negativo, o sea que esto preferiría quedarse acá arriba. Sin embargo entra, y eso es gracias a que pasa un protón por acá también, ¿ya? Eso se llama sin porta, es un sin portador o transportador sin porte. Entonces, primer paso, pasar fósforo inorgánico, y eso gracias a ¿qué? A la energía protón motriz. Y segundo, que necesitamos también ingresar ADP, y el ADP ingresa también gracias a esa energía. Y por otra parte, necesitamos sacar el ATP formado hacia el citosol, hacia el espacio intermembrana y de ahí al citosol. Y todo eso lo genera solamente esta gradiente que está acá. Dice los nucleótidos de adenina, este que está acá, y ¿dónde estoy? Aquí. Y los fosfatos, ¿no es cierto?, por medio de la fosfato translocasa, utilizan la fuerza protón motriz para ingresar los sustratos, que son ATP y fósforo inorgánico. ADP y fósforo inorgánico. Como también para sacar ATP al citosol. O sea, aquí están ingresados, ahí está ingresado, y esto va a generar ATP y el ATP va a salir. Ahí se acabó todo. Ahí yo podría parar este video y decir ya adiós. Pero no, la cosa sigue. Esto, ¿se acuerdan que le hablaba hace un ratito que había un NADH que venía de la glucólisis y que esto iba hacia el complejo 2? ¿Se acuerdan? Que también podía reducir a la coenzima Q. Bien, vamos a explicar un poquito de eso. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando ustedes les dicen rendimiento de la oxidación de una molécula de glucosa puede ser 30 o 32. Bueno, esta parte de acá creo que se las pregunta. ¿De qué depende que sean 30 o 32? Depende de esto que está acá. Vámonos para atrás. Depende de la lanzadera que utilice. Existen dos lanzaderas, ¿ya? El NAD citosólico, el que se genera vía glucólisis, puede tomar lanzaderas malato-aspartato, así se llama, o puede utilizar la lanzadera glicerol 3-fosfato, cualquiera de esas dos. La lanzadera malato-aspartato se encuentra en los siguientes órganos. Esto apréndanselo, porque esto es la clave. Depende si es hígado, riñón y corazón, o si es músculo esquelético y cerebro. Veamos, el NAD citosólico es enviado indirectamente a la mitocondria. Aquí está el NAD citosólico. Vamos por parte de ahí. Ahí está. Este es el NAD citosólico. Entonces este NAD proviene de la glucólisis. ¿Qué ocurre? Que el NAD, vía la lanzadera malato-aspartato, que es esta que está acá, malato-malato, aspartato-aspartato, esta lanzadera, las lanzaderas son estas dos proteínas que están acá, va a terminar pasando acá, pero no es la misma, sino que
es otra, porque este NAD queda acá. Pero esta oxidación permite la reducción de acá. Y en el fondo el NADH le pasa los electrones al malato, y el malato pasa y se los pasa al NAD aquí dentro, y ahí se forma el NAD. Entonces, como ahora tenemos el NAD dentro de la matriz, este NAD se dirige ¿a dónde? Al complejo 1, y ahí pasa todo de nuevo, por eso que genera 2,5 ATP. Ahora vamos a ver por qué es 2,5, ya creo que eso no se los dije. Por lo tanto, este NAD que está aquí vía la lanzadera malato-aspartato va a completar todos los complejos, el complejo 1, el complejo 2, el 3 y el 4. ¿Se entendió eso? Ojalá que haya entendido, porque eso es muy importante. Entonces, ¿quiénes cumplen? ¿Qué órganos cumplen la lanzadera malato-aspartato? Apréndanse también esto. Hígado, tóquense el hígado. Ahí eso es, esa es lanzadera malato-aspartato, o sea, el NAD completo, NAD completo. Hígado, tóquense el hígado, tóquense el corazón y los riñones, tóquense los riñones. Estos tres órganos van a permitir que el NAD que está en el citosol haga como cualquier NAD, el que está se genera en el ciclo de Krebs, etc. ¿Por qué? Porque pasa indemne hacia la matriz, ¿ya? Y por lo tanto puede completar desde la matriz hacia la cadena de electrones. Ojo con esos chiquillos. Les voy a decir al tiro porque son 2,5. Eso no se lo expliqué. Se me olvidó hacer una diapositiva de esto. Creo que está después, creo que sí. Se forma un ATP por cada 4 protones. Por cada 4 protones. Por eso que el complejo 1. ¿Dónde está esto? El complejo 1 produce 4 protones. El complejo 2, ninguno. El complejo 3, 4 protones. O sea que van 2 ATPs. ¿Sí? Y el complejo 4 genera 2 protones, por lo tanto va a generar la mitad de un ATP, o sea 0,5. Entonces van a ser 1 más 1 más 0,5, o sea 2,5. ¿Ya? En cambio, el músculo esquelético y el cerebro no utilizan la lanzadera aspartato-malato o malato-aspartato. ¿Por qué? Porque ellos utilizan otra lanzadera. Se llama lanzadera glicerol 3-fosfato. Esta entonces es más ineficiente, va a generar menos ATP. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la glucólisis genera el NADH. El NADH va a ir al glicerol 3-fosfato y esta va a ir directamente al complejo 2, o mejor dicho, a este complejo que no importa, pero va a ir a reducir al Q. O sea que se salta el complejo número 1. Por lo tanto van a haber 4 protones que no se van a producir. ¿Se entendió? Esta se salta al complejo 1 y por lo tanto no pasan 4 protones. Y por lo tanto, como no se pasan 4 protones, va a ser un ATP menos. Porque cada 4 protones es un ATP. O sea que en vez de ser 2,5 va a ser 1,5. ¿Se entendió? Este va a ser más ineficiente. Entonces, tóquense los músculos, ¿no es cierto? Y el cerebro. Uno dice, ¿por qué? Entonces tómense la cabeza de las dos manos, esto es muy poco, es ineficiente, no puedo creerlo. Y se mueven, eso es como una mnemotecnia, muévanse. ¿Ya? Eso es para que ustedes recuerden que el cerebro y los músculos producen 1,5 ATP. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque toman la lanzadera glicerol 3-fosfato. Recuerden eso, chiquillos. Ya. Esa es la parte que más me interesaba que entendieran. Porque a veces son 30 y a veces son 32. Porque depende de si es músculo, cerebro, o de si es riñón, hígado o corazón. Exactamente. Aquí debería haber puesto el Q porque en el fondo se dirige directamente a la coenzima Q, a la ubiquinona. Y ahora que vimos eso, podemos entender lo siguiente: el movimiento del ATP por cada oxidación de glucosa. ¿Ya? Por vía glicólisis vamos a generar 2 NAD y 2 ATP. ¿Sí? Después, cuando nosotros oxidamos el piruvato para que ingrese al ciclo de Krebs, vamos a tener 2 NAD más. Estos van a ser 2 NAD citosólicos. Después, el acetilcoenzima A va a generar 6 NAD vía el ácido cítrico, o sea, vía ciclo de Krebs. También se genera en la matriz, así que tanto esto como esto van a completar todos los complejos, 1, 2, 3, 4, no así este. Y 6 NAD, 2 FADH y 2 ATP.
Entonces, si nosotros contemplamos todos los ATPs que pueden generar, se van a generar 2 ATPs de la glucólisis. Ahí está. 2 NAD en la matriz mitocondrial, o sea, 2 por 2,5, porque se genera 2,5, ¿se acuerdan? Cada 4 protones eran 1 ATP y eran 10 protones. Entonces van a ser 5 ATP, porque son 2,5 por cada NAD. 6 NAD van a ser 6 por 2,5, porque son de la matriz. 15 ATP. Los FAD, esto no se lo expliqué. Oh, qué rabia. Los FAD van a tener exactamente la misma ruta que el NAD citosólico del cerebro y los músculos. Ya van a ir directamente a reducir los coenzima Q. Ya, por lo tanto, también van a tener rendimiento 1,5. Por lo tanto, 2 por 1,5 son 3. Los 2 ATP o 2 GTP, 2 también. Y los 2 NADH que están acá va a depender. Si toman la vía aspartato-malato o malato-aspartato, que se encuentra ¿dónde? En el hígado, en el corazón y en los riñones, van a ser de buena eficiencia, o sea, van a generar 2,5. Ahí están. Como todas estas que están acá, como este NAD de aquí. Pero si esto ocurre en el cerebro y en los músculos, entonces van a tener un rendimiento de 1,5. 2 por 1,5 son 3. Y por lo tanto va a ser de 30 o 32. Chiquillos, apréndanse eso, porque esto se lo van a preguntar. Ya, esto que viene a continuación realmente es fácil, no quiero demorarme mucho en esto. La regulación de la fosforilación oxidativa va a depender de la cantidad de ADP y de ATP que haya. Corta, súper sencillo. Si nosotros tenemos mucho ATP, mucho ATP y poco ADP, entonces lo que va a ocurrir es una regulación a la baja. ¿Ya? Si nosotros en cambio tenemos mucha concentración de ADP, vamos a tener concentración a la alta, o sea, vamos a tender a producir más. ¿Qué dice acá? Dice, el estado energético de la célula está dado por la concentración de ADP intracelular, que es esto que está aquí, y del coeficiente, o sea, si hay mucho de esto y poco de esto, o si hay poco de esto y mucho de esto. Normalmente el coeficiente de acción de masa es muy elevado, o sea que normalmente hay mucho ATP, mucho ATP, y hay poco de esto, porque siempre se está produciendo mucho ATP. Apenas aparece un ATP, ¡pum!, se transforma, ¿ya? Cuando hay requerimientos energéticos, este baja. Cuando hay requerimientos energéticos, o sea, se necesita energía, el ATP va a bajar, ¿no es cierto? Porque necesitamos energía. Y por lo tanto se va a degradar el ATP. Y como se va a degradar, va a haber más ADP. Y por lo tanto aumenta la velocidad de respiración. ¿Ya? ¿Qué es esto que está acá? Si yo tengo... Si yo tengo mucho ATP, voy a tener... voy a tener inhibición, ya voy a tener detención de la glucólisis, es decir, para glucólisis, voy a decir para ácido cítrico, voy a decir para oxidación oxidativa. Pero, espera un poquito, chiquillos, que me están llamando, vengo al tiro. Chiquillos, disculpen, me interrumpieron, así que voy a devolverme un poquito hasta la diapositiva número 1. No, mentira, aquí entonces. Sigamos. ¿Qué iba diciendo? Que cómo se puede regular entonces la glicólisis, el ácido cítrico y la fosforilación oxidativa. Básicamente se regulan de la misma forma, ¿ya? Si yo tengo mucho ATP y poco AMP y fosforo inorgánico, si tengo mucho, voy a estar inhibiendo, voy a estar deteniendo la glucólisis y etcétera. Ahora bien, si yo tengo poco ATP y tengo mucho AMP, entonces el AMP va a ganar, por lo tanto se va a promover. Va a promoverse la vía de glucólisis, va a promoverse la vía de ácido cítrico, va a promoverse la fosforilación oxidativa. Entonces fíjense acá, la regulación de la glucólisis, de la oxidación de piruvato, del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa se regulan de manera muy parecida. Recuerden eso, si tengo mucho ATP, baja. Si tengo mucho AMP, sube. Si tengo mucho fosforo inorgánico, también. Vale. Espera un poquito, chiquillo.
que este cabro me ha vuelto a interrumpir. Chiquillo, mil disculpas. Última vez que me interrumpa, si no lo voy a golpear la siguiente. De hecho ya lo golpeé ya. Ya, lo que estamos diciendo recién. El ATP a la alta o baja de ATP, que es lo mismo, ¿no es cierto? Para nosotros va a ser lo mismo. Va a aumentar la velocidad, ¿no es cierto?, de glucólisis, etc. Por otro lado, si tengo mucho ATP o poco ATP, que es lo mismo, la velocidad va a disminuir. Perdón, la velocidad va a aumentar. Ya. Esto que está acá bien es súper interesante. Cuando nosotros tenemos isquemia, ¿qué significa isquemia? Isquemia significa que cuando a un tejido le deja de llegar sangre, ¿ya? Por ejemplo, en un ataque cardíaco, el corazón para, por ejemplo, y deja de fluir sangre hacia los tejidos. En una embolia, que es cuando una arteria, por ejemplo, se tapa producto de, qué sé yo, una embolia por gas, una embolia por grasa, etcétera, cuando se tapa una arteria, deja de llegarle sangre a un tejido. Entonces aquí tengo un tubo con sangre que no le llega sangre, aquí está mi tejido, y no le llega sangre, por lo tanto no le llega oxígeno. Como no le llega oxígeno, va a detenerse la transferencia de electrones. ¿Por qué? Porque los electrones, ¿a quién le llegaban? Al oxígeno. Y como los electrones ahora no le pueden llegar al oxígeno, la transferencia de electrones se detiene. Y por lo tanto se detiene el bombeo de protones. ¿Y qué ocurre ahora? Que la ATP sintasa, como se va a detener, va a generar una función inversa. Porque la ATP sintasa, si bien es cierto, puede producir ATP a partir de los protones, puede también producir la liberación de protones a través de la catalización de ATP. Y por lo tanto empieza a disminuir la cantidad de ATP. Vamos a poner aquí. Normalmente esta capacidad de la F1, así le vamos a decir, la ATP sintasa, la sector F1, no va a catalizar este ATP para liberar protones, porque existe una proteína que se llama IF1 o proteína inhibidora de F1, que básicamente se puede activar cuando hay pH menores a 6,5. ¿Y esto cuándo ocurre? Ocurre cuando nosotros tenemos isquemia. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué cuando hay isquemia hay un pH tan bajo? Porque como yo no voy a tener oxígeno para la célula va a comenzar a fermentar, va a ocurrir fermentación láctica. Y por lo tanto, metabolismo, en el fondo es metabolismo anaerobio. Y esta fermentación láctica, producto de la baja de oxígeno, va a producir lactato. Y el lactato es lo mismo que ácido láctico. Es en el fondo un ácido. Y por lo tanto se va a empezar a acumular lactato o ácido láctico y va a empezar a acidificarse. Cuando llega al pH menor a 6,5, esta proteína deja de funcionar y por lo tanto comienza la formación de liberación, de protones a raíz de catabolizar ATP. O sea que en vez de meter protones y producir ATP, voy a quemar ATP para liberar protones, que es lo que ocurre en el estómago con las bombas de protones. Ya, esto fue la cadena de electrones y la oxidación, fosforilación oxidativa. Ya, ahora lo que uno ve que queda poquito, se vienen condiciones anormales, ya, en las enfermedades, que en el fondo es lo que ustedes me dijeron que les preguntan en las pruebas. Así que vamos, ánimo chiquillos. Muy rápido. Los genes mitocondriales son muy parecidos a los de las bacterias. Ya van a ser de tipo circular, o sea que van a estar cerrados. Los del humano son abiertos. Y también de cadena doble. ¿Ya? Lo interesante es que en la mitocondria hay ADN, entonces, que es circular y doble. Eso se los pueden preguntar. Y este ADN dentro de la mitocondria va a producir proteínas que son principalmente mitocondriales, pero son muy poquitas, son 13 de más de 900 proteínas que hay dentro. ¿Qué proteínas van a ser? Bueno, recuerden estas, las del complejo 1, 2, 3, 4 y la ATP sintasa. Estas proteínas van a derivar del ADN mitocondrial. Además de eso, hay un sector del ADN mitocondrial que se llama SIDB y que va a estar encargado, SIDB y otros más, ya como el ND4 y ND1, que van a estar codificando, o van a haber mutaciones en estos genes y van a producir una enfermedad que se llama
LHON, LON. ¿Y qué significa LON? LON significa Leber Heredity Optica Neuropathy, en inglés, éxitos. Bueno, en español significa neuropatía óptica hereditaria del Leber. Leber es un señor, ya es un epónimo esto. Entonces es una neuropatía óptica, o sea que la persona por problemas en un gen de la mitocondria va a quedar ciego, va a empezar a perder visión. Entonces ojo con LON, ¿ya? Leber Heredity Optical Neuropathy, o neuropatía óptica hereditaria del Leber. También van a haber otras condiciones como MERF. Estas dos van a venir más adelante, así que no se preocupen, se las voy a explicar después. Esto es la teoría endosimbiótica de cómo llegó la mitocondria a ser mitocondria, ¿ya? Todo comenzó entonces con nuestra célula anaeróbica, porque no tenía capacidad aeróbica, no tenía mitocondria, ancestral. Lo único que tenía era una membrana, un par de organelos y tenía un núcleo. Después llegó nuestra bacteria aeróbica amiga, que tenía capacidad de metabolizar oxígeno. Esta se endocitó adentro de la célula y quedó de la siguiente forma. Quedó ingresada, se empezó a multiplicar y quedó dentro. Eso es todo lo que se sabe. Después, con el tiempo, estas bacterias que eran aeróbicas evolucionaron a lo que conocemos como mitocondrias. Esto es la teoría endosimbiótica. Me parece que esta la preguntan de alguna forma, ¿ya? Así que apréndensela. ¿Qué es la teoría endosimbiótica? Bueno, es la teoría que explica cómo las mitocondrias o cómo las células eucariontes poseen mitocondrias. Y esto es cómo sucedió, porque una célula ancestral anaeróbica ingresó una bacteria aeróbica a su citoplasma y posteriormente evolucionó a una mitocondria. Eso a grandes rasgos. Ya con eso que ustedes coloquen, todo bien, y me interesa mucho que lo entiendan. Lo demás ustedes lo relatarán a su estilo. Esto es muy interesante. ¿Qué ocurre cuando en las células beta del páncreas, que son las que producen insulina, hay defecto en la fosforilación oxidativa? Fíjense bien, normalmente cuando está todo sano ocurre lo siguiente. La glucosa de la sangre ingresa a la célula beta pancreática y se metaboliza a piruvato. Este piruvato va a ingresar a ciclo de Krebs, va a ingresar a fosforilación oxidativa, etc. y va a producir ATP. Este ATP va a producir la despolarización de la membrana, como liberando potasio a través de la membrana. Este potasio va a salir hacia afuera y va a depolarizar la membrana. Esta depolarización va a ser detectada por un canal de calcio que va a decir: oh, estoy depolarizado, me voy a abrir, y se abre, ingresa calcio que se une a estas membranas, que son gránulos con insulina en su interior, y se van a liberar en la membrana finalmente para liberar insulina a la sangre. Cuando tenemos un defecto en la fosforilación oxidativa, no vamos a tener ATP, o por lo menos no vamos a tener ATP suficiente. ¿Qué ocurre si no tenemos ATP aquí? Bueno, aparte de que vamos a tener un problema en la célula en sí, vamos a tener un problema en la despolarización. No va a haber despolarización de la membrana porque no se va a activar este canal de potasio. Por lo tanto, como no se va a depolarizar, no va a haber liberación de insulina y por lo tanto vamos a tener una diabetes mellitus tipo 2. ¿Se entendió? ¿Qué dice acá? Cuando hay mutaciones en los genes mitocondriales, RNA para lisina y tRNA para leucina, impiden la producción de ATP. O sea que si tenemos nosotros estos dos genes que están acá, lo tenemos alterado, vamos a tener una disminución en la síntesis de ATP. ¿Y qué ocurre por lo tanto? Que no se puede depolarizar, esa es la clave. Como no se depolariza, entonces no se puede liberar la insulina. ¿Qué se produce? Diabetes mellitus tipo 2. Ojalá se haya entendido, si no me dicen. Entonces el defecto está ahí. No hay ATP, no hay depolarización. Esto es ¿qué es la heteroplasmia? Que en el fondo consiste en distintos tipos de citoplasma para una misma célula, o para distintas células del mismo tipo. En el fondo tenemos acá una célula mutante con mitocondrias que están enfermas,
pero va a convivir también con mitocondrias sanas. Como las mitocondrias se dividen al momento de la división celular, van a distribuirse tanto para una célula hija como para otra, habiendo quedando finalmente mitocondrias sanas y vivas, perdón, sanas y enfermas en una misma y en otra, pero con proporciones distintas. Finalmente, todas las variedades que pueden haber pueden tener mitocondrias sanas en mucha proporción y baja proporción de sanas y muchas enfermas, que creo que dije sana primero. Van a haber mayor cantidad de sanas y menos de enfermas, y puede haber totalmente sanas. Todo esto a raíz de una misma célula con algunas mitocondrias enfermas. Esto que está acá, esta combinación, se llama heteroplasmia. ¿Ya? Dice, es el resultado de células maduras que contienen diferentes proporciones de mitocondrias defectuosas, lo que puede variar la severidad de la patología. Exactamente. Si yo tengo una enfermedad en donde tengo mucho de este tipo de células, entonces la enfermedad va a ser peor, porque va a tener muy pocas sanas. Pero si tengo este tipo de células con muy poquitas enfermas, entonces mi metabolismo no va a ser tan afectado porque tengo mayor cantidad de sanas. Esto, la verdad, no se caliente mucho la cabeza con esta diapositiva, porque no sé si sea muy importante. Ya, esto sí me interesa, porque creo que al doctor Bernal le gusta preguntar esto. ¿Cómo la mitocondria participa en la apoptosis? ¿Cuál es su papel? Cuando nosotros tenemos daño en el DNA de la mitocondria, tenemos un estrés oxidativo, etc., lo que va a ocurrir es que se van a activar unos complejos del poro que están en la mitocondria. Y estos poros van a permitir que el citocromo C, ¿se acuerdan del citocromo C que era el que se podía mover? Este citocromo C se puede mover en este caso tanto que puede llegar a salir de la mitocondria. ¿Qué ocurre si el citocromo C sale de la mitocondria? Lo que ocurre es que se va a desplazar hacia el citosol, como ocurre en esta imagen. Se va a unir a ATP y va a activar a una proteína que se llama APAF1. No se preocupen de esto, esto es solamente para darle sentido a la historia. Y esta activación de esta APAF1 va a formar estos cuerpos que se llaman apoptosomas, que tienen esta forma como de estrella. Ya, o sea, imagínense, solamente de esta cosita que está acá, el citocromo C, se une ATP y forma apoptosoma. El apoptosoma lo que va a hacer es activar a las procaspasas 9, ¿ya? Y las procaspasas 9, como son procaspasas, van a estar inactivas. Las que son activas son las caspasas, y se activan las caspasas 9, y esto finalmente va a detonar en que haya apoptosis o muerte celular. ¿Ya? Entonces, en resumen de esto, la liberación de citocromo C al citosol va a inducir la activación de caspasas 9, y esto por lo tanto va a producir la muerte celular o apoptosis, que es lo mismo. Bueno, aquí hay más información. Bueno, hoy la clase larga del doctor la embarró. Las mitocondrias que están desacopladas en tejido adiposo marrón son responsables de la generación del calor en recién nacido. Bueno, las guaguitas, cuando nacen los recién nacidos, principalmente lo que más necesitan es calor, es temperatura, ¿ya? Y no tanta energía, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo pueden hacer eso las guaguitas? Las guaguitas tienen en su interior esta proteína que está acá, que se llama termogenina. ¿Qué es lo que hace la termogenina? La termogenina utiliza esta gradiente de protones que venían del complejo 1, 2, 3, 4, ahí están los protones, y va a utilizarla para generar calor. Ya, por lo tanto se pierde actividad de la ATP sintasa. Ya no hay tanta síntesis de ATP como antes, pero sí hay más calor. ¿Y esto dónde ocurre en la guaguita? Ocurre en el tejido adiposo marrón, o lo que se conoce también como grasa parda. La grasa parda. Entonces la termogenina, que es esta proteína que está acá, permite que los protones regresen a la matriz sin pasar por la ATP sintasa, por F0F1, y por lo tanto la energía se disipa en forma de calor y no en forma de ATP. Se prioriza el calor sobre el ATP. Termogenina, recuerden eso. Se ha visto que también está involucrada en los animales que hacen hibernación, ¿ya? Para que aumente la cantidad de calor, no tanta energía. Y esto que coloqué aquí es una demostración de la diferencia entre un adipocito blanco, que tiene en el fondo una tremenda vesícula de grasa, versus la grasa parda o adipocito marrón,
que tiene una gran cantidad de mitocondrias versus la otra. Por eso se dice marrón, de hecho, por la cantidad de mitocondrias que tiene. ¿Ya? Tiene mucha más mitocondria que esta de acá. ¿Y para qué tiene tanta mitocondria? Para que se genere calor, porque son mitocondrias con termogeninas. Durante la fosforilación oxidativa se van a producir radicales libres y de especies reactivas de oxígeno, o ROS. Básicamente, cuando nosotros tenemos mucha velocidad de la cadena de electrones, vamos a tener aquí ¿cómo se puede decir? Como que va a estar sobresaturado. Entonces estas Q no van a entregar electrones al complejo 3, sino que se lo van a entregar al oxígeno, ¿ya? Porque tienen que entregárselo a alguien, porque vienen muchos electrones de acá y esta va a la misma velocidad. Entonces se la entregan al oxígeno. ¿Y qué se genera? Se genera esto que está acá, que se llama superóxido. Superóxido. Y el superóxido es un radical libre que puede producir finalmente algunas mutaciones, y ahí tiene que ser degradado. Se degrada a peróxido de hidrógeno, y esto vía glutatión peroxidasa se forma a agua. En realidad no me interesa que se aprendan mucho de esto, más que puede generar radicales libres en forma de superóxido. Esto ya queda poquito, es lo que ya vimos hace un ratito, que hay mutaciones en los genes mitocondriales que pueden producir patología. Por ejemplo, encefalomiopatías mitocondriales, que son problemas del cerebro y de los músculos, por eso se llama encefalomiopatía, y que pueden afectar principalmente al cerebro y a los músculos esqueléticos, por eso se llama encefalomiopatía. Importantísimo que se heredan a través de la mamá, ya no del papá. Eso significa que si yo tengo una mamá con un problema mitocondrial y un papá sano, el hijo va a tener sí o sí problemas mitocondrial. ¿Y esto qué se debe? Se debe a que todas las mitocondrias que nosotros tenemos se heredan de nuestras madres. Cuando nosotros en el espermatozoide y el óvulo se juntan, la cabecita del espermatozoide ingresa y todas las mitocondrias que están en el cuerpo quedan fuera. Por lo tanto, las mitocondrias del papá no son heredables, no se heredan. Así que el cigoto, el huevito que se forma en el embrión, va a tener mitocondrias en el óvulo, y todas esas mitocondrias son las que nosotros vamos a finalmente tener. O sea, en resumen, todas nuestras mitocondrias provienen de nuestra mamá. O sea que si nuestra mamá tiene problemas mitocondriales, nosotros también vamos a tener problemas mitocondriales. Si nuestro papá tiene problemas mitocondriales, no nos importa, porque nosotros no la vamos a tener. Oh, qué cruel igual eso. Pero bueno, esa es la idea, que las enfermedades mitocondriales son heredadas a través de la mamá. La primera enfermedad que vamos a ver es la que ya vimos hace un ratito, que es la neuropatía óptica hereditaria de Leber, ¿ya? Que en el fondo es una pérdida de la visión bilateral, y que hay mutación en estos genes, que es el ND4 y el ND1. También puede ser el citocromo B, pero aquí no lo mencionan, así que no lo vamos a tocar mucho. La siguiente enfermedad que vamos a ver es la enfermedad de la epilepsia mioclónica y de la fibra roja rota, o MERF. Esto es una mutación de genes que codifican, aquí está, MERF, que codifican para la tRNA-lisina. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un ratito? Bien, pues estas se deben principalmente o se presentan en forma de contracciones musculares muy fuertes, que son las enfermedades de epilepsia mioclónica, y que van a presentar en su interior este tipo de mitocondrias. Se fijan que son como cristales, son como rectangulares, son mitocondrias bastante disfuncionales. Ya dice acá que tienen forma cristalina, así que si ustedes dicen con qué patologías se asocian las mitocondrias cristalinas, ustedes se tienen que acordar de MERF. ¿Y a qué se asocia? También a convulsiones. Esta es la última diapositiva, que solamente para que ustedes vean. La mamá es la enferma y el papá es sano. Entonces viene el espermatozoide, que está sano, pero la mamá tiene los óvulos tiene las mitocondrias, que son las que se van a heredar. Por lo tanto, la guaguita finalmente van a ser enferma, porque todas las mitocondrias vienen de nuestra mamá, y si nuestra mamá tiene las mitocondrias enfermas, la guaguita también va a estar enferma y puede venir con un montón de enfermedades. Entonces, una forma que se puede evitar es, una vez que se fecunda el espermatozoide con el óvulo, este núcleo que está acá se extrae y se coloca en un óvulo de una madre sana, que va a ser la donadora o la donante. Esto después se puede se puede fecundar nuevamente, y puede tener un hijo sano, porque tiene los genes del papá y la mamá original,
pero mitocondrias de una mamá externa. A esto se le conoce como hijo de 3 padres genéticos, con 3 con 3, no está bien, con 3 padres genéticos, ¿ya? Que hoy en día se ha hablado mucho de esto. Ya chiquillos, la clase fue bastante larga, ojalá que les haya quedado claro. Ahí está lo que les mencionaba. Cualquier duda que tengan me escriben y por favor, bueno no, por favor no, esto va a ser tarea, ¿ya? Así que todo el que haya llegado al final del video me va a escuchar esta tarea. Se las voy a pedir el día jueves. Necesito que de esta clase extraigan 10 mínimo y máximo 20 preguntas, ¿ya? 10 a 20 preguntas de cada de la diapositiva que ustedes consideren más importante. ¿Por qué me interesa esto? Porque quiero que empiecen a trabajar desde ya el método socrático. Chiquillos, disculpen lo largo del video, nos vemos el jueves. Chao, chao.